Muchas gracias, hermanos, hermanas, ustedes presentes en esta reunión de Zoom y también otros por Facebook Live, otros en la grabación. Siempre es un privilegio estudiar la palabra juntos, pero esta noche me gustaría no solamente estudiar la palabra, pero también me gustaría predicar. Me gustaría explorar juntos con ustedes el tema, un tema bíblico, el Dios que me protege de caer. Vamos a comenzar en una lectura de 1 Pedro, capítulo 5, tratando de entender la perspectiva de Pedro sobre la identidad de Dios y el poder de Dios. Y ustedes saben bien la Biblia, el texto, pensando en la experiencia de Pedro como apóstol. Las palabras de 1 Pedro 5 son el resultado de 30 años o más de experiencia en la fe, de sufrimientos, de preguntas, dificultades, pero sobre todo el conocimiento de Jesús como el buen pastor. Dice el texto de 1 Pedro 5, comenzando la lectura, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, versículo 10, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis perecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La perspectiva de Pedro. Versículo 12. Una referencia es el sujeto en un sentido, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La pregunta esta noche, ¿estamos nosotros viviendo en la verdadera gracia de Dios? La gracia auténtica,
La gracia de Dios. Sí, conocemos la gracia cuando somos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 5, versículo 8. Pero también crecemos en la gracia. Este es de segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el último versículo de la segunda carta. Y en el texto tenemos referencias a la gracia de Dios. Versículo 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Dios de toda gracia está trabajando en nuestras vidas. Es muy fácil pasar por alto de los cuatro verbos en versículo 10. Sabemos bien los conceptos, o posiblemente no. Dice, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y también establezca. No voy a tratar de pasar mucho tiempo explicando estas palabras en el idioma original, pero la primera palabra, el primer verbo, es un verbo bien conocido a nosotros, catartizo. Este significa perfeccionar. Este también es el verbo de Efesios 4. La responsabilidad de los líderes en la iglesia, perfeccionar a los santos. Pero ustedes, quienes han escuchado a su siervo a través de los años, ustedes tal vez recuerden también, este es el concepto de preparar. Este es el concepto de hacer listo, restaurar. Yo recuerdo esta palabra de Marcos, capítulo 1. Jesús encontrando a los pescadores, Juan y Santiago, trabajando con su padre. ¿Qué dice el texto? Dice sencillamente remendando los redes. Esta es la palabra. Preparando para el servicio. Esta también es la palabra de los médicos en el primer siglo. En el caso de huesos rotos, ¿cuál es la necesidad? Catartizo. Perfeccionar, posiblemente. Preparar, ajustar, capacitar, hacer capaces de servir otra vez. Esa es la palabra. Dios en su gracia trabaja en nuestras vidas, haciéndonos capaces, haciéndonos listos, dándonos capacidades y oportunidades. Que el Dios de gracia nos perfeccione. Y hay otro verbo. Es una palabra relacionada. Sí, esterizo. Dice el texto afirmar, evitar el problema normal en la vida cristiana. Es de caer. Que en nuestras vidas tenemos una falta de estabilidad, la posibilidad de caernos accidentalmente. No es fácil mantenerse de pie, rígido, sólido, estable. No es fácil, porque en este mundo experimentamos en casi toda experiencia de la vida en este mundo ser empujados por todos los que nos rodean. Ustedes saben bien el proceso. Estamos experimentando estas fuerzas de otras personas,
de la cultura, de la sociedad. Pero dice el texto que el Dios de gracia nos hace firme, estable. Es posible mantenernos de pie con una buena orientación. Y el tercer verbo, stenao, dice sencillamente hacernos fuerte, darnos fuerza. Sí, es apoyo, también es establecernos, porque es fácil en esta vida cristiana no ser firme. Es fácil perder el equilibrio. Yo entiendo algo de este proceso físicamente. No es fácil siempre mantener esta estabilidad. Y necesitamos a veces algo para sostenernos, mantenernos erguidos, un sistema de apoyo, como en la iglesia. Pero este texto dice el Dios de gracia. Es stenao, fortalecer, darnos fuerza. Y el cuarto verbo significa temeliao, establecer. Es una buena traducción, pero significa poner un fundamento. Esa es la necesidad. Tener un fundamento donde podemos estar de pie, podemos mantenernos, hacernos firme. Este es con fundamento bien fundado. Esta es la palabra. Estas son palabras más o menos parecidas, pero todos diferentes también. Porque Dios de gracia nos hace listo, firme, estable, fuerte y fundado. Estos son los conceptos. Esta era la gran seguridad de Pedro. Esta seguridad estabilizadora. Un tipo de protección espiritual. El Dios que nos protege de caer, manteniéndonos firme y también con fuerza, con fundamento. Estoy pensando en un texto parecido de Pablo, de Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice el texto, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, pero siempre con sufrimiento. Es necesario ser fundados, firmes, estable, sin movernos. Pedro conocía bien la necesidad de estos cuatro verbos. De primera mano, ustedes tal vez recuerden la negación de Pedro. Es bien conocido, ¿sí? Hermano Pedro, por negar a Jesús. Estoy mirando al texto de Mateo, capítulo 26, comenzando 69. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús. No sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, buscando más seguridad. Lo vio otro, dijo. Y también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Y verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pablo había experimentado la necesidad del Dios que nos protege de caer. Ustedes pueden pensar esta noche en las posibilidades de la actitud de Pedro después de negar a Jesús, desánimo, desilusión, y solo quedaba ir a pescar. Después de desilusionar a su Señor, después de experimentar el fracaso en la vida cristiana, probablemente pensando que su relación con Dios había terminado. Pero en Juan capítulo 21 tenemos el resto de la historia de Pedro. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Pedro era el primero, voy a pescar. Y otros también, vamos nosotros también consigo. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no podían entender. Pero versículo 7, Juan capítulo 21, versículo 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se tiró al mar. ¡Wow! Una historia grande. Vestiéndose otra vez para encontrar el Señor. Sin duda, o posiblemente con un montón de dudas. Jesús va a recibir a Pedro después de la negación sin vacilación. Desayuno en la playa. Jesús, el cocinero. Pero hay más. Podemos leer más de la historia. Versículo 15, 21, 15 de Juan. La pregunta repetida 3 veces. La amonestación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas y te serves. Simón, hijo de Jesús, ¿me quieres? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apaciente mis ovejas. Pero para nosotros sería suficiente, ¿sí? Recibir estas instrucciones del Señor. Pero entonces dice versículo 20, volviéndose Pedro, pobre Pedro, siempre sin entendimiento total,
Volviéndose Pedro, vio a los que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y en 1 Pedro 5, Pedro ha tratado de seguir a Cristo por 30 años o más. 30 años haciendo cual cosa, siendo pastor de otros. El texto, las palabras de un pastor, amonestaciones a otros pastores. Viene el príncipe de los pastores. Y hasta el momento, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seguir el Dios que nos protege de caer. Pero también nosotros, hermanos y hermanas, ayudar, evitar que otros caigan. Esta es la lección esta noche. Este es el estudio esta noche. Lo que Dios hace por nosotros, nosotros lo hacemos por los demás. Haciendo listo, capacitando, ayudando, haciendo firme, haciendo fuerte, haciendo fundado, que todos nosotros siempre estemos juntos en esta responsabilidad, no solamente de compartir la palabra, pero también ayudar unos a otros en el proceso de vivir la vida cristiana. Así es la iglesia del Señor. Nuestra responsabilidad que hagamos bien. Dios le bendiga ricamente.